Bien, pues continuamos con nuestras clases de matemáticas 3. Continuamos con el tema de pendiente y ángulo de inclinación de una recta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. Bueno, en cuanto a la pendiente de una recta, ¿a qué se refiere? Pues qué tan inclinado se encuentra respecto del eje X, ¿sí? La pendiente está definida en base a la tangente. ¿Por qué se define en base a la tangente? Hay que recordar que la tangente lo consideramos como el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Pero quiere decir que son uh, la ordenada sobre la abscisa. O sea, qué tantos respecto de y en base a x se ha inclinado esa recta o ese segmento, ¿sí? Es por eso que lo definimos en base a tangente. Recordar nada más que la tangente estaba definida en una circunferencia de radio 1. Esto cuando vieron trigonometría, pues ahí lo deberían de haber entendido y haber llevado este tema. Esta circunferencia, pues bueno, la tangente era lo que estaba por fuera de la circunferencia. Aquí está, ¿sí? Esta era la de las funciones trigonométricas y bueno, pues aquí recordando, ¿no? Opuesto sobre adyacente, que también es ordenada sobre abscisa, ¿sí? No nada más significa eso. Esta era la tangente, ¿sí? Esta era mi circunferencia de radio 1 y la tangente era la que estaba por fuera, ¿sí? Por ejemplo, o sea que mi inclinación de mi ángulo sea 0, pues lo que puedo tener ahí en 0, pues la tangente es 0, es decir, no tengo inclinación. Mi ángulo se va abriendo y recuerden que es en base a la tangente que está aquí, ¿no? ¿Sí? Llegará un momento en el que si tengo 45 grados la tangente va a ser 1. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos dividiendo lo que es y sobre x. Bien, ¿por qué? Porque recuerden que estamos dividiendo ordenada sobre abscisa, ¿sí? Entonces sería la misma cantidad porque en 45 grados tienes la misma distancia de aquí que de aquí, ¿sí? Entonces serían, hasta ahí serían tangente en 1. La tangente pues va creciendo tal que cuando tengamos exactamente los 90 grados, hay que recordar que la tangente de 90 es infinito por esta cuestión, por la cuestión de que es esta distancia y entonces como serían dos rectas paralelas no se cortan jamás, entonces serían tangente de 90 sería infinito, ¿verdad? Entonces nada más que lo recuerden de dónde viene todo esto. Bueno, entonces ya que sabemos de dónde viene todo esto y tuvimos que recordar por ahí, bueno, ¿cómo va a estar definida? Tan simple como esto. Nosotros tenemos que calcular la pendiente, ¿sí? Que se calcula como m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aquí no importa cuál sea 1 cuál sea 2, ¿no? Pero si ya dijiste que es primero a y luego b, bueno, pues primero a y luego b, o primero b y luego a, sí, no importa, pero si es que sigas ya ese orden. Muchos a lo largo del tiempo me han preguntado por qué se llama o por qué la fórmula de pendiente es m. Bueno, aquí encontré una de las razones, ¿sí? En este caso, la letra M para representar la pendiente fue introducida por Matthew O'Brien. Pero, bueno, encontré varias referencias. Una de ellas dice que escogió la M, ¿sí? Porque viene de montier, no sé cómo se diga en francés, que es subir. O también dicen que es módulo de la pendiente, es un módulo. También he encontrado que le dicen mutato, ¿sí? Que es en italiano, que significa cambio, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí sí tenían esa duda respecto al por qué no pendiente se iba a una P, ¿no? Pero bueno, nada más así rapidito la referencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la pendiente? Simplemente restar x y y, así de simple. Por ejemplo, calcule la pendiente de la recta sabiendo que pasa por los puntos menos 1, menos 2 y 4, 3. ¿Sí? Lo que tenemos aquí en el dibujito en el ejemplo.
¿Cómo lo hacemos? Pues nada más restando y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Recuerden que siempre es y sobre x, porque acuérdense que es opuesto sobre adyacente o lo que corresponde a la ordenada sobre la abscisa. ¿Sí? Entonces sería 3 menos menos 2, ¿sí? 3 menos menos 2 y 4 menos menos 1. Entonces sería 3 más 2 y 4 más 1, 5 sobre 5, pendiente 1. ¿Sí? Realmente muy sencillo. Bien, ahora el ángulo de inclinación. Bueno, tenemos que sacar primero la pendiente. Ya que obtengamos la pendiente, ahora sí puedo obtener el ángulo de inclinación de una recta. Recuerden que el ángulo de inclinación será en base a la parte positiva del eje X y la recta. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sacar la pendiente primero y utilizar la fórmula de tangente a la menos 1 de esa pendiente para obtener el ángulo. ¿Sí? En sus calculadoras, ¿sí? Obviamente dependerá del tipo de calculadora que estén utilizando. Yo les recomiendo, como les comentaba al principio de las clases, que utilizaran Panecal o una calculadora de científica de doble línea. Pero pues también podemos utilizar en este caso la científica que viene con nuestro sistema operativo. ¿Sí? Y al darle aquí donde dice segunda función, ¿sí? Al darle segunda función nos aparecen ya las de seno, coseno y tangente, pero tenemos que ponerle, por ejemplo, ahí tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces nada más que tengan en cuenta eso, ¿no? Que tendría que ser tangente a la menos 1. Bueno, entonces tangente a la menos 1 de lo que nos dio la pendiente. ¿Sí? Bueno, si seguimos con el ejemplo que teníamos ahorita, la tangente fue 1, tangente a la menos 1 de 1 son 45 grados. ¿Sí? Que pues ya hemos explicado el por qué dan 45, dado que tienen la misma distancia en X y Y. ¿Sí? Bueno, el siguiente tema es el ángulo entre dos rectas. ¿Sí? Pues bueno, el ángulo entre dos rectas va a ser el ángulo que se forma cuando se intersectan dos rectas. Es importante señalar que se forman 4 ángulos, aunque aquí venga nada más definido uno, se forman 4. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que considerar la pendiente 1 y la pendiente 2 de las rectas. Entonces, en este caso sí importa cuál es M1 y M2. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? La formulita que tenemos aquí. Dice que tangente del ángulo alfa sería M1 menos M2 sobre 1 más M1 por M2. Eso es lo que tendríamos que realizar. ¿Sí? Bueno, nada más que hay que tener en cuenta esto, que la que se mueve es M2 o la que forma el ángulo es M2. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo. ¿Sí? Pero antes de realizarlo tenemos que analizar. ¿Sí? Tenemos que analizar cuál es M1 y M2 en cada uno de los casos. Eso es lo importante, en cada uno de los casos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Calcular las pendientes de cada uno de los segmentos. De A a B, de B a C y de C a A. Aquí está. Pendiente de A a B, aquí está ya. Pendiente de B a C, aquí está. Y pendiente de C a A. ¿Sí? Ya son las tres pendientes. Para ahora calcular los ángulos interiores de este triángulo. ¿Sí? Fíjese bien, me dice aquí que aplicamos la fórmula que es la que estamos viendo aquí de M1 menos M2, pero importante decirles que M2 es la que va a formar el ángulo. ¿Sí? Bueno, vamos a explicarlo. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, el primer angulito. ¿Sí, pi? Bueno, ahí está. Debe de estar formado por este segmento y por este segmento. ¿Sí? O sea, realmente este segmento se extiende hasta acá y este segmento se extiende hasta acá. ¿Sí? Que aquí es de donde se forman los 4 angulitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero me interesa este ángulo. Eso es lo importante. Me interesa este de aquí. Bueno, entonces tengo que ponerle atención a eso. Siempre las rectas para formar el ángulo lo vamos a hacer hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces
aquí es donde yo estas dos intersecciones, bueno, esta intersección, perdón, esta intersección que tenemos aquí en el ángulo A, tenemos que considerar cuál es M1 y M2. ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí? Bueno, yo aquí, esta es mi extensión de ese segmento. Recuerden que lo voy a hacer hacia acá, ¿verdad? Porque es lo que les acabo de decir, ¿sí? Al hacerlo hacia acá, yo estoy cubriendo la parte de afuera, sí, pero recuerde que teniendo esto se mueve también todo esto, entonces estoy formando el ángulo que me interesa. Distinto sería que fuera, por ejemplo, este de aquí. Yo al formarlo, al arrastrarlo hacia la izquierda, moverlo hacia la izquierda, yo estaría formando este ángulo. Aunque yo utilizara también de acá abajo esta y la moviera hacia acá, pues estoy generando este ángulo, ¿sí? Entonces no me interesa ninguno de estos ángulos. ¿Cuál me interesa? Este de aquí, porque es el de adentro. Entonces el segmento de recta que forma ese ángulo es el de A a B. Por lo tanto, para mí M2 va a ser AB. Y entonces en mi formulita, ¿sí?, M2 corresponde a AB. AB son 2/5. Pues aquí está. La otra que interviene es CA. Entonces CA va a ser M1. CA fue menos 5 medios. Ahí está, menos 5 medios. La formulita menos, ¿sí?, ahora AB, porque recuerden que fue la que formó el angulito, es M2, ¿sí? Aplicamos la fórmula, obtenemos, me va a dar error porque es sobre 0, dado que era un ángulo de 90. Cuando tenga eso, cuando tenga un sobre 0, yo ya sé que va a ser un ángulo de 90, ¿sí? En este ejemplo así sucedió. Voy con el otro angulito. En este caso va a ser el ángulo B. Igual lo analizo tal cual lo tengo aquí. Ahí va. Bien, igual hago el análisis sobre, en este caso, el angulito B, este de aquí, ¿sí? Bueno, ese ángulo está formado por este segmento y este segmento, ¿sí? Recuerden que nos vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, este segmento, si lo muevo hacia la izquierda, lo desplazo a la izquierda, no me forma el ángulo que me interesa. Este segmento, si lo desplazo hacia la izquierda, sí me está formando el ángulo que me interesa. Por lo tanto, M2 va a ser de C a B, ¿sí? Entonces checo yo aquí, ¿sí? Ahí está, de C a B o de B a C es M2 y el de A a B es M1, ¿sí? Hago la operación, sustituyo los datos y entonces me da esta fracción, hago la operación y me da 1. Recuerden que 1 pues viene siendo 45 grados, ¿sí? Y el otro, ¿sí?, si analizamos el tercer ángulo, si analizamos el tercer ángulo, que es este de aquí, pues ese se forma por este segmento y por este segmento, ¿sí? Si yo tengo este segmento, ¿sí?, si este segmento lo desplazo hacia la izquierda, ¿sí?, si este segmento lo desplazo hacia la izquierda, hacia acá, pues no estoy formando el ángulo. Si este segmento que tengo aquí lo desplazo hacia la izquierda, estoy formando el ángulo. Entonces el segmento AC o CA va a ser M2. Ahí está, CA es M2, ¿sí? Y de este modo pues obtenemos el ángulo entre dos rectas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me van a entregar de tarea para esta ocasión? Ejercicio 4 y 5. El ejercicio 4 está formado por esta figura, ¿sí?, que hay que encontrar el ángulo de inclinación y pendiente, esta figura y esta figura, ¿sí? Aquí en este vamos a encontrar una situación interesante que esperemos ver en clase. Luego tenemos el ejercicio 5, que es el ángulo entre dos rectas, ¿sí? Tenemos esta situación y esta situación también, que es importante considerarla por ahí en una cuestión dentro de la clase. Bien, chicos, pues entonces, y se me olvidaba la última
figurita. Pues esta se van a entretener bastante, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos.